El tema se ha convertido ya en una cuestión de tiempo. La marihuana está siendo legalizada en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Si siguen las cosas así, cuando finalmente se legalice en México, tendremos que importarla de los Estados Unidos. Fernando Belauzarán es diputado por el Partido de la Revolución Democrática y más que ningún otro político o persona en nuestro país ha venido impulsando un llamado a la razón. El llamado, pues no todo el mundo está de acuerdo, pero el llamado es legalizar la marihuana. Fernando Belauzarán, gracias por estar con nosotros en la entrevista. No, gracias a ti, Sergio, encantado. ¿Por qué legalizar la marihuana? Todo el mundo dice, o mucha gente dice, no, eso no se debe hacer porque hace daño. ¿Qué opinas? Bueno, la prohibición es un fracaso absoluto. No ha conseguido ni siquiera sus objetivos y ha generado una cantidad de consecuencias no deseadas, terribles, como la violencia, como el Estado debilitado, como una tremenda corrupción, etcétera. Es decir, si lo que nosotros buscamos es prevenir las adicciones y que haya en todo caso consumidores responsables, no es la prohibición como se logra. Prohibir no es prevenir. Y entonces mejor apostemos a la educación, a la prevención, al tratamiento, en lugar de la persecución que, insisto, ha fracasado. Y ningún país como México lo hemos vivido tan en carne propia este fracaso. Es trágico. ¿Pero qué dices, Fernando, a quien te dice es que si se legaliza todo el mundo va a empezar a utilizar la marihuana y va a llegar a manos de los niños? Bueno, que una sustancia esté prohibida no quiere decir que no se consuma. Por eso tenemos este problema. Y que una sustancia esté regulada no quiere decir que se promueva su consumo. Tenemos el caso del tabaco. El tabaco es una droga legal al cual le hemos hecho regulaciones inteligentes, lo sacamos de la televisión, le pusimos mensajes en las cajetillas, altos impuestos, espacios libres de humo de tabaco. ¿Y cuál es el resultado? Ha disminuido el consumo. Mientras que la marihuana, una droga ilegal no regulada, ha crecido según la Encuesta Nacional de Adicciones. Es decir, si apostamos mejor a la educación y la regulación, a tener control donde ahorita no existe, porque ahorita quien le pone las reglas al mercado de la marihuana son los criminales, y ahí es la ley de la selva. En cambio, si nosotros pusiéramos una regulación estricta, por supuesto, porque no se quiere promover su consumo, sino que haya, insisto, reglas de algo que no vamos a poder evitar, porque las drogas han acompañado a la humanidad desde que existe y van a desaparecer cuando ésta también desaparezca. Mejor encontremos una forma de coexistir con ellas que sea, pues, que genere menos daño al Estado, al país, a la sociedad. Yo diría en un punto medio, porque no se está buscando que este sea un producto más. Nadie está planteando que la marihuana sea tratada como cualquier otra cosa en el mercado y se libere. Entonces, frente a la prohibición y a la liberación hay un punto medio, me parece, que es la regulación, y que eso me parece que sería una forma inteligente de enfrentar este problema. Pero la marihuana es adictiva, ¿no te da miedo que pudiera surgir todo un ejército de millones de mexicanos adictos a la marihuana? No, de ninguna manera. Es menos adictiva que el alcohol y el tabaco. El tabaco tiene 33% de índice de adicción, el alcohol 15% y la marihuana 9%. Por supuesto que es un problema que se tiene que atender, pero la solución no es prohibir ni el alcohol ni el tabaco, sino educar y poner regulaciones inteligentes y hacer políticas de prevención que tienen que incluir, por supuesto, el desarrollo social para prevenir adicciones de las drogas legales y de las drogas que aún son ilegales. Pero me parece que la prohibición ha sido un tremendo fracaso que tenemos que corregir. ¿Cuál ha sido la experiencia de países que han legalizado o han despenalizado la marihuana? Estoy pensando en Portugal o los Países Bajos, Holanda. No, muy bueno. En el caso de Holanda ha tenido muy buen éxito con lo que le llaman segregación de mercados. Es decir, que quien vaya a consumir marihuana no tenga contacto con drogas más duras, y eso los ha mantenido en niveles muy aceptables. Ese, digamos, ha sido su contribución, su éxito. Ahora quien quiere marihuana no tiene contacto ni con el crimen ni con drogas más duras. Hay que decir que la marihuana es la droga más consumida en México y en el mundo. En el caso del mundo, 8 de cada 10 veces que se consume una sustancia ilegal es marihuana. En el caso de México es 9 veces. Entonces, si regulamos marihuana, nos quedamos con el 10% del problema, y sería un paso muy importante para buscar un paradigma distinto. Y en el caso de Portugal,
han llevado lo que le llaman ellos reducción del daño hasta durante 10 años en una política muy exitosa. Y entonces descriminalizaron las drogas y le dieron atención a partir de comisiones de disuasión, que no son comisiones, no es el ámbito penal, sino es un ámbito que combina el asunto de la salud, de la sociología, etcétera, y ellos atienden a cada quien según lo que merezca, porque hay que decirlo, no todo consumidor es problemático. La misma Organización Mundial de la Salud dice que solo un pequeño porcentaje de los consumidores son problemáticos. Para esos problemáticos hay que darles atención, por supuesto, para quien lo necesite, y para los que no son problemáticos, simplemente buscar que el consumo sea responsable, como es el caso del alcohol o el tabaco. Es decir, yo diría, cumplamos tres condiciones. Una, que sepan cuáles son las consecuencias que va a tener el consumir marihuana, porque no es una sustancia inocua, en eso estamos todos de acuerdo. Segunda, que si lo van a hacer, lo hagan también de manera responsable, porque hay uso, abuso y dependencia. Y tercero, que no le den su dinero al crimen. Los criminales son tan fuertes como sus ganancias. ¿Qué está ocurriendo en los Estados Unidos, que finalmente es el mayor consumidor de marihuana en el mundo y el mercado al que se va buena parte de nuestra marihuana? Sí, bueno, ahí hay un proceso creciente e irreversible de regulación de marihuana. Ya hay 20 estados que tienen regulada la marihuana medicinalmente y 2 de ellos ya recreativa a partir de enero. Y lo que hemos visto es que se está desarrollando una industria muy sofisticada, con tecnología de punta y además que va a tener, por supuesto, un poder económico importante. Es cuestión de tiempo para que llegue a la frontera en México. Veo una clara intención de buscar que en el año 2016, en la próxima elección de Estados Unidos, haya el mayor número de referéndums posibles en Estados Unidos para obligar a los candidatos a la presidencia, el republicano y el demócrata, quien quiera que sea, a tomar partido sobre el tema, a pronunciarse. Y seguramente, teniendo las encuestas como están, la última encuesta de Gallup dice que el 58% de los norteamericanos está a favor de la regulación de la marihuana. O sea, ya la mayoría, ya es una mayoría. Exacto. Entonces yo no veo a ninguno de los candidatos manifestándose en contra de esta posibilidad. Entonces es cuestión de tiempo para que lo tengamos en nuestras fronteras. El propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha aceptado que consumió marihuana. Sí, claro. De hecho, los últimos 3 presidentes de Estados Unidos han reconocido haber tenido contacto con la marihuana. Clinton con aquella frase de fumé pero no aspiré. Me acuerdo de la frase, sí. George Bush diciendo que sí consumía, pero tuvo casi una redención religiosa. Y Barack Obama, mucho más liberal, diciendo la consumía para no tener estrés antes de mis exámenes, ¿no? Y lo que sí debíamos ver es que lo que yo vi en Estados Unidos en los dispensarios, en los invernaderos, yo sentí sentimientos encontrados, porque de hecho lo que estamos pidiendo, que haya controles muy serios, que haya seguridad, que haya todo tipo de certezas, que se haga bien la regulación, lo vimos allá. Pero el sentimiento encontrado es que en mi país, en México, eso no se puede, precisamente por la prohibición que nos impuso la política exterior norteamericana. Allá ya están haciendo negocio con esto, que aquí, por su política, nos lo impiden. Y la ironía macabra, el círculo se va a cerrar cuando México acabe importando marihuana de los Estados Unidos. O sea, ¿sí hay una posibilidad de que terminemos importando marihuana de Estados Unidos? Por supuesto, en los hechos así va a suceder si es que no tomamos medidas inteligentes, si es que no hacemos lo que está haciendo Uruguay, que está a días de que el Senado ya apruebe su regulación, en donde es distinta a la de Estados Unidos. Y yo digo que más a la idiosincrasia latinoamericana con la cual nos podemos nosotros sentir identificados, porque ahí es claro poner por delante la salud pública, los derechos y las libertades, la seguridad. Ellos dicen, ya tasamos a $1 el precio, a $1 el gramo de marihuana. Porque pero es si el precio de mercado, dijeron. Claro, pero si los narcos lo bajan, nosotros lo bajamos. Tienen muy claro que el hecho es rescatar ese mercado de ahí y poner reglas donde no existen con esos criterios. Pero en Estados Unidos, pues es parte de su idiosincrasia, de su cultura, el aspecto comercial es ineludible, existe ese aspecto. Y la fuerza de ese mercado va a ser muy importante. Entonces, o nos apuramos nosotros a que el Estado le ponga reglas a ese mercado que va a venir, o ese mercado con toda su fuerza nos las va a acabar imponiendo a nosotros. Y por supuesto, ya estando en la frontera, con esto, mira, te doy un dato. Un dispensario mediano en Colorado ofrece 150 variedades distintas de marihuana y ya tiene patentadas 6 semillas. Esa es la fuerza de un mercado que se está abriendo paso.
de una manera ahorita me parece dando apenas los primeros avances en esto, pero tarde o temprano llegará. Y más bien, más temprano que tarde, porque estamos hablando de 2016. De hecho, algunos estados irán en 2014 para su regulación, pero la estrategia que yo veo muy clara es hacer que la próxima elección de los Estados Unidos haya un voto verde muy claro en el aspecto de la regulación de la marihuana, y los candidatos a la presidencia de Estados Unidos no les va a quedar de otra que pronunciarse, y en mi opinión, teniendo las encuestas ya mayoritariamente a favor de la regulación, tendrán que comprometerse a respetar las regulaciones estatales. Fernando, pero a lo mejor en Estados Unidos las encuestas favorecen la regulación, favorecen la despenalización o la legalización, pero en México nos dicen lo contrario las encuestas. ¿Por qué un político como tú tomas esta causa que pues ciertamente no es una causa popular? Sí, claro, bueno, es que nosotros tenemos que tomar el toro por los cuernos y no solo quedarnos en temas amables y en temas, digamos, populares. Tenemos que asumir los costos por algo que me parece indispensable. Por supuesto, yo entiendo que hay una mentalidad difícil, conservadora en México en estos momentos sobre este tema, pero si queremos cambiar la realidad, tenemos que apostar también a cambiar las conciencias, las mentalidades. Esa debe ser nuestra apuesta y hacer lo que creemos correcto. Y me parece que lo único correcto es anticiparnos a esto que está viniendo, que ya es irreversible. Y yo creo además que debiéramos verlo como una oportunidad. México, insisto, como nadie ha pagado los costos del prohibicionismo. 70,000 muertos y 26,000 desaparecidos, cifras oficiales de esto, una cantidad importante de desplazados en nuestro propio territorio, una huida a Estados Unidos ya no solo de desposeídos, sino también de despavoridos, de mexicanos pudientes que se van de la frontera, se van a hacer colonias grandes en Estados Unidos para buscar seguridad. Pues la verdad es que nadie tiene más autoridad moral que México para buscar un cambio de paradigma. Tenemos esa autoridad moral y tenemos que aprovechar que en Estados Unidos ya está existiendo esto para ser motor de los cambios. A petición del gobierno mexicano, al final de su gobierno, Felipe Calderón fue a las Naciones Unidas y solicitó una reunión especial para discutir la política de drogas y se le concedió. En 2016 habrá una discusión en ese ámbito internacional tan importante para decidir una nueva política global de drogas. Sería patético, además de masoquista, que México llegue a esa reunión a decir que todo siga igual. Tenemos, insisto, que ser motor de los cambios y verlo como una oportunidad. El prohibicionismo, la guerra contra las drogas ha sido un fracaso y no hay nada más absurdo que repetir lo que no ha dado resultados. Ahora hay quien dice que legalizar la marihuana no tiene sentido si se mantienen como ilegales otras drogas, por ejemplo la cocaína, que representa el mayor valor. Yo sé que la marihuana es el mayor volumen, pero el mayor valor de mercado es la cocaína. Es verdad, pero con la marihuana es el primer paso para romper este paradigma. Y si nos funciona bien... ¿Tú impulsarías después la legalización de la cocaína? Sí, claro, después de una evaluación de lo que sucede. Es decir, la regulación de la marihuana nos tiene que servir para evaluar. Si esto nos está funcionando, podemos pensar en otras sustancias o ver qué otro tipo de regulación se puede hacer. No todas las sustancias son iguales y por lo tanto no se les puede tratar de la misma manera. Pero por supuesto, si esta regulación nos funciona, podemos pensar en buscar la regulación para otras, que por supuesto, si estamos esperando tener una regulación estricta para la marihuana, en caso de que esta funcione y pensemos en otra, tendrá que ser mucho más severa para el caso de la cocaína. Ahí el problema de la cocaína tiene que ver mucho con la calidad. Lo que he aprendido en estas giras que he dado con este tema es que se vende una cocaína en el mercado con 10% o menos de pureza y que la gente se está haciendo adicta al otro 90%, que se ha descubierto que hay raticidas, talco y cantidad de sustancias que son muy venenosas, muy perniciosas para el cuerpo, y ese problema de la calidad tiene a mucha gente o al sector que la consume en situación muy desfavorable, etcétera. Eso es un tema que tendremos que entrar en su momento. Veamos lo que se puede, que ahorita es marihuana, y si eso nos funciona, pensemos en otras sustancias para darles una regulación. Insisto, regular no es promover. Queremos poner controles donde ahorita solo manda el crimen para su beneficio, que el único beneficio que ellos entienden que es el lucro. ¿Es verdad que la marihuana es menos riesgosa para la salud que el alcohol o el tabaco? Sí, claro. Es no solo por el efecto físico, también por los daños sociales. Por ejemplo, en el caso del alcohol hay muchos víctimas mortales
por sus consecuencias, es decir, accidentes automovilísticos, riñas, etcétera, que son provocadas en gran medida por el efecto del alcohol. Y ahora, la solución no es prohibirlas. Ya vimos el fracaso del prohibicionismo del alcohol en Estados Unidos en los años 20 y principios de los 30, y fue un fracaso. El punto clave es poner controles, reglas y educar. Fernando Belauzarán, diputado por el PRD, gracias por esta conversación. No, encantado de estar contigo y gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. La Fundación Michoacán Mau para Niños Quemados es presidida por Virginia Sendel. Es una fundación que protege los intereses de los niños, particularmente para que no se quemen o salven sus vidas. En el momento estamos muy contentos al saber que hay el apoyo de la Dirección General de Normas, una dependencia de la Secretaría de Economía, que respalda la modificación de la norma para que se incluyan mecanismos de seguridad a favor de los niños y que estos no sufran consecuencias por estar manipulando encendedores con riesgo. El contar con encendedores con seguro va a ser un elemento que reduzca sustancialmente las emergencias.